¿Ya pusiste a grabar? Ahí comenzó. Bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces, ¿qué decíamos? Que a la hora de prescribir un fármaco, nosotros sí o sí necesitamos, chicos, sí o sí informarnos, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo hacemos para averiguar cuáles son las RAMs de los fármacos, si son fármacos nuevos, si son fármacos que tienen denuncias, si son costosos? ¿De dónde sacamos toda esa información? Lógicamente, de las fuentes de información, ¿sí? Entonces, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información, chicos, son documentos, ¿bien? Son documentos que contienen información de apoyo para tomar decisiones clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información que yo recaude de las fuentes de información, ¿sí? Toda la información que yo recaude me va a servir para decidir qué fármaco voy a elegir para mi paciente, ¿bien? Entonces, son documentos que contienen información de apoyo para tomar decisiones clínicas basada en evidencia médica y mantienen actualización constante. Esto es importante, porque todo el tiempo se están estudiando los medicamentos. Si ustedes se acuerdan de la clase de generalidades, y lo vamos a volver a ver en la clase de ensayo clínico, cuando los fármacos salen al mercado se siguen estudiando, ¿bien? Y todo lo que se vaya estudiando tiene que ser informado, o sea, todo el tiempo se está actualizando y renovando la información de los fármacos, ¿bien? Todo el tiempo. Entonces, yo tengo que mantenerme actualizado, yo no me puedo quedar con la información del ibuprofeno de hace 20 años, tengo que ver qué se descubrió hoy con el ibuprofeno, ¿sí? Entonces, importancia de las fuentes de información es que me brindan la información necesaria para poder tomar una decisión a la hora de prescribir, ¿bien? Ahora, esta es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Puede un médico abrir una fuente de información frente a su paciente a la hora de prescribir? ¿Qué piensan ustedes? Si están en su consultorio, por ejemplo, y les llega un paciente y ustedes le tienen que prescribir un fármaco X, supongamos, ¿ustedes abrirían algún vademecum, por ejemplo? ¿Abrirían una fuente de información delante del paciente? ¿Qué creen? ¿Será correcto eso? Y yo creo que no, Flor. Yo creo que sí. Bien, porque, a ver, Y porque, yo desde mi postura decir que no, porque demostraría que no estoy familiarizado con el medicamento, por lo tanto no sé, o el paciente puede estimar que no sé los posibles efectos, la administración o alguna contraindicación que pueda llegar a tener el fármaco. ¿y por qué sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Por qué? Yo, porque creo que es preferible 1000 veces fijarme o que esté el paciente adelante y asegurarme no mandarme cagada. Bien. Bueno, la respuesta correcta es sí, ¿sí? A ver, si bien lo que dice su compañero que dijo que no tiene razón, el paciente capaz maquine que uno no sabe, pero les comento que, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos hospitales es obligatorio que a la hora de prescribir vos tengas en tus manos una fuente de información confiable. ¿Por qué es esto? Porque se imaginarán que hay un montón de reacciones adversas, ¿sí? Y los médicos, todo, es imposible que alguien se sepa todas las RAMs de todos los medicamentos que hay. Uno se sabe las más comunes por lo general, ¿bien? Entonces tiene que tener algo, no solamente para uno hacer una correcta prescripción, porque forma parte de hacer una buena prescripción utilizar fuentes de información, sino que además, chicos, es importante estar actualizados, ¿sí? Capaz que cuando yo estudié farmacología, sí, estudié una cosa, pero ahora salió algo nuevo de este fármaco, ¿bien? Que yo lo tengo que saber. Entonces, sí se puede, no está mal. En algunos países como Estados Unidos, en algunos hospitales es obligatorio, ¿sí? De hecho, les comento que en Estados Unidos, si a la hora de prescribir no se elige una fuente de información o no se revisa en una fuente de información y el paciente sale perjudicado, bien, está en graves problemas el médico, ¿sí? Entonces, no está mal hacerlo. Y esto es una pregunta de examen. Como dijo su compañero, sí es verdad, el paciente puede pensar que uno no sabe, pero ustedes, ¿qué tienen que decir? Bueno, señor, mire, este es un vademecum, aquí está alguna información, nosotros lo que hacemos es consultar aquí y mostrarle a usted para asegurarle que va a tener el tratamiento correcto, ¿sí? Es como una base para apoyar la prescripción.
Sí se puede hacer, de hecho, si se los preguntan en el examen, la respuesta es sí, no está mal hacerlo, y como les digo, en algunos países es obligatorio, ¿sí? Y en realidad, chicos, se debería hacer. Quizás no en el momento de la prescripción, ¿sí? Pero tener una fuente de información, tener un vademecum, una mano bien vademecum de bolsillo, ¿sí? Es importantísimo, porque es importante que uno se vaya actualizando y vaya recordando las cosas, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer. Ahora, ¿cuáles son las características de una fuente de información? La fuente de información lo vamos a sacar de Yahoo Respuestas claramente, o sea, tiene que tener ciertas características. Primero, confiabilidad. Tiene que ser una fuente confiable, ¿sí? Validez. La información tiene que ser válida. Relevancia, chicos. Esto es muy importante. Ya vamos a ver por qué. La información tiene que ser, relevante, ¿sí? No me importa, por ejemplo, no voy a ponerme a buscar o a anotar en una fuente de información cuánto pesa la penicilina, ¿bien? Cuánto pesa la molécula de penicilina. Eso no es algo relevante, ¿bien? Entonces tienen que tenerlo en cuenta. Quizás sea relevante para a nivel estudios que se hagan, estudios farmacocinéticos, pero a la hora de prescribir eso no es relevante, ¿sí? Accesibilidad. ¿Qué pasa con esto? Hay fuentes de información que, por ejemplo, para acceder vos tenés que pagar una mensualidad, ¿bien? Y que solamente pueden acceder los profesionales de salud o los investigadores, ¿sí? Entonces, las fuentes de información tienen que ser accesibles, porque lógicamente no todos tienen para pagar una mensualidad, que yo una vez entré a chusmear, ya les voy a decir en qué página, y creo que tenés que pagar en dólares mensual, ¿sí? Para poder acceder a toda la información, y tenés que ser investigador. O sea, las fuentes de información tienen que ser accesibles también, ¿sí? Sobre todo para los profesionales de salud, ¿bien? Y obviamente el trabajo. ¿Qué quiero decir con trabajo, chicos? Si yo, a la hora de prescribir un fármaco, utilizo una fuente de información, una sola, ¿sí? Una sola fuente de información. Yo no hice nada de trabajo para buscar información sobre este fármaco, ¿bien? Lo ideal es tratar de buscar de la mayor cantidad de fuentes posibles, ¿sí? Obviamente que, a ver, a la hora de la prescripción, en el ejemplo que yo les ponía recién, bueno, no lo vamos a hacer porque no voy a poner a buscarme de 1000 libros delante del paciente, pero cuando yo quiero estudiar los fármacos, lo ideal es siempre buscar de varias fuentes de información. Acá, chicos, lo que me interesa que sepan es una cosa. Internet, ¿sí? Internet es una fuente de información accesible para la mayoría de la población. Hay gente que no tiene internet, pero la mayoría de la población puede acceder a internet, ya sea en un ciber o por el celular, con el 4G, o sea, es una fuente accesible, ¿sí? ¿Qué pasa con internet? Internet, chicos, no toda la información de internet es confiable, no toda la información es válida, no todo es relevante, es accesible, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen? Les pregunto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una tarea, ¿no? Entra a una página y ya está toda la tarea ahí resuelta. ¿Ustedes creen que es más trabajoso agarrar y buscar de vademecums, de libros, de ensayos clínicos, o buscar de una página de internet que me dé todo servido? ¿Qué va a ser más trabajoso? Ponerse a buscar en 10.000 páginas a ver qué encontrar. Bien, o sea, ahí tenés razón, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo te digo, bueno, yo prefiero, en lugar de ponerme a leer 3 libros de fármaco, 2 vademecum, y prefiero buscar en esta página que ya me apareció todo. Bien, ese es lo que yo quiero ahí que entiendan. El internet no es muy trabajoso, porque vos decís, bueno, voy a buscar el perfil de la penicilina en internet, usted pone en vademecum.com, ¿sí? Y ya te aparece, o ponen perfil de la penicilina o penicilina, y hay un montón de páginas que te ponen información que ni sabes si es confiable, si es válida, si es relevante, y encima ya está todo ahí armado. Es diferente que vos te pongas a leer, primero de un vademecum, después de libros, ¿sí? Después que te pongas a ver de diferentes páginas médicas. Eso es mucho más trabajoso.
El problema con Internet es esto, que en la mayoría de las veces, y esto hablamos de gente que no sabe utilizar la información, ¿no? De uno cuando está en el secundario no sabe hacerlo. ¿Qué hace? Busca en Internet, bueno, la mayoría de los chicos, no todos, agarran y copian y pegan lo primero que ven, o se quedan con lo primero que leen y no buscan más allá, ¿sí? Entonces, el Internet del trabajo es mínimo a la hora de buscar información. No es lo mismo que agarrar, no sé, el Goodman y el Flores, ¿sí? Y empezar a buscar y anotar de ahí. Entonces, ese es el problema con Internet. Si bien es una fuente accesible, tiene muchas desventajas, pero la desventaja principal es la confiabilidad. No todas las fuentes o no toda la información que hay en Internet es confiable, ¿sí? Entonces, eso les digo por qué. Porque Internet es la principal fuente de información hoy en día. Eso es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál es la principal fuente de información hoy en día, en la actualidad? Internet, ¿sí? Ahora, ¿el Internet cumple con todas las características de la fuente de información? No, ¿sí? No cumple, porque no es todo confiable, no es todo relevante, ¿sí? Es accesible, se podría decir. Muchas veces la información no es válida, bien, y el trabajo es mínimo, porque me cuesta menos buscar en Internet que agarrar los libros, ¿sí? Entonces, eso es importante. Internet es la principal fuente de información, pero si yo voy a prescribir, no voy a agarrar cualquier página de Internet que encuentre, ¿sí? Obviamente que hay páginas de Internet que están calificadas, revistas médicas que ustedes pueden entrar por Internet, que son pagadas, ¿bien? No son tan accesibles, lógicamente, porque hay que pagar una mensualidad y encima ser investigador, ¿bien? Pero cuando hablamos de Internet así en general, hablamos de lo que uno se puede encontrar cuando entra a Google, por ejemplo, ¿bien? Entonces, esas son las características de una fuente de información, chicos. Esas son las características que tienen que cumplir para considerarse una fuente de información ideal. Fuente de información ideal. Pero por ¿Bien? ejemplo, Sí. por ejemplo, hay una página que es hiperaccesible que se llama bademecum.es. Sí, sí, sí. Eso, por Esa, ejemplo, es absolutamente válido. eso es válido, pero, o sea, esa es una fuente de información, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No todo el mundo sabe lo que es un vademecum, primero, y no todo el mundo sabe, por ejemplo, capaz que vos buscas, qué sé yo, penicilina, y te aparecen 30 páginas de la penicilina y capaz que la persona que no sabe lo que es un vademecum y no sabe de dónde agarrar la información, agarra de cualquier página, ¿sí? Otra cosa que los vademecum no siempre están actualizados, ese es otro problema. Bien, entonces por eso es que no vamos a ver página en sí, sino el Internet en general. Cuando vos entras a Internet y pones en Google, toda la información que te aparece, no toda es válida, no toda es confiable y no toda es relevante. Obviamente que si te vas a, por ejemplo, una página que se llama Envase, por ejemplo, ¿sí? Que es de medicina, obviamente que si vos entras a esa página, que esa es la que yo les digo que tienen que pagar una mensualidad, si vos entras a esa página, obviamente está en Internet, pero la información es toda válida, confiable, porque es de ensayos clínicos la información, ¿sí? Pero cuando yo les digo Internet me refiero en general, no página por página, ¿sí? Ustedes saben que en Internet hay un montón de información dando vuelta y no todo el mundo sabe que de un vademecum vos podés sacar buena información sobre los medicamentos. No sé si se entiende. ¿Se entiende? ¿Quién me preguntó? ¿Va? ¿Quién me dijo? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo se clasifican las fuentes de información. En las fuentes de información, chicos, tenemos tres tipos. Las fuentes de información primarias, las secundarias y las terciarias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las fuentes de información primaria, chicos, estamos hablando de fuentes que contienen la información original, ¿sí? Contienen la información original. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque provienen directamente de los ensayos clínicos. O sea, son fuentes que tienen los resultados de los ensayos clínicos, ¿sí? Entonces, fuente más original que eso no van a encontrar. Porque por lo general, los libros, ¿sí? Los manuales de farmacología tienen un resumen de lo que se demostró en varios ensayos clínicos, ¿sí? Pero eso no es lo original. Lo original es la fuente que tiene directamente todos los resultados de un ensayo clínico.
Se hizo un ensayo clínico para probar, qué sé yo, un nuevo antihipertensivo de tipo A, supongamos, ¿no? Entonces, en estas páginas vos vas a tener los resultados que se obtuvieron en ese ensayo clínico. ¿Bien? Eso es una fuente de información primaria, la que contiene la información original, ¿bien? La que proviene directamente de los ensayos clínicos, ¿sí? Dentro de las fuentes de información primaria, tenemos 3 que son importantes. Los formularios terapéuticos, el metaanálisis y las revistas de los ensayos. ¿Bien? Veamos uno por uno. A ver, cuando yo les hablo, chicos, acá de estos 3, ya les voy a decir para los chicos de la UNT que hay doctores que consideran una cosa y doctores que consideran otra, ¿sí? Ya les voy a decir eso, pero primero les voy a decir lo que es, o sea, lo que dicen las bibliografías. Cuando nosotros hablamos entonces de esta fuente de información, hablamos de la información original, ¿sí? Ahora, dentro de las fuentes primarias estamos hablando de formularios terapéuticos, metaanálisis y revista de los ensayos clínicos. Primero que nada, ¿qué es un formulario terapéutico? Cuando hablamos de un formulario terapéutico, estamos hablando de una lista de fármacos. Lista de fármacos, ¿sí? No solamente fármacos, sino también es una lista que puede contener grupos farmacológicos. ¿Sí? Que contienen información, una lista de fármacos contiene información sobre las dosificaciones, las indicaciones, las contraindicaciones y las diferentes vías de administración. Estos 2 se pueden resumir como la posología. ¿Sí? Eso es un formulario terapéutico, una lista de fármacos, chicos, en donde se coloca la información de todos los grupos farmacológicos que hay en esta lista, ¿sí? Y es importante tener en cuenta una cosa, no todos los formularios terapéuticos son iguales, ¿bien? El formulario terapéutico, que es una fuente de información primaria, es el formulario terapéutico de la OMS, ¿sí? Bien, ese es el formulario terapéutico que forma parte de las fuentes primarias, porque los formularios terapéuticos son fuentes terciarias, a excepción de uno, de este que está acá. Este es una fuente primaria. Ya vamos a ver por qué algunos son terciarios y algunos son primarios, ¿sí? Pero lo que me interesa ahora es que ustedes que sepan que los formularios terapéuticos, el de la OMS, que se llama, perdón, British National Formulary, ¿sí? Ese es el de la OMS y esa es pregunta de examen, ¿sí? Este formulario que está acá, hagan un ítem para que no se olviden que es pregunta de examen. Ese formulario es el formulario de la OMS y ese formulario es fuente primaria porque contiene información original y no solamente eso, sino porque me abarca los medicamentos más usados a nivel internacional, ¿sí? Eso es sumamente importante, los medicamentos más utilizados a nivel mundial. En esta lista, bien, en este formulario de la OMS, están los medicamentos más utilizados y más vendidos a nivel mundial. Y por eso es que es tan importante. No solamente por eso, sino que también porque contiene información original. Bien, entonces, el formulario de la OMS es una fuente de información primaria. Bien, sigamos. Metaanálisis. Chicos, cuando nosotros hablamos de metaanálisis, ¿sí? Estamos hablando de una fuente de información que lo que hace es hacer una revisión sistemática. Hace una revisión sistemática ¿de qué? De varios ensayos clínicos. ¿Qué quiero decir con esto?
Que el metaanálisis es agarrar varios ensayos clínicos de un mismo fármaco, por ejemplo, agarrar, qué sé yo, 10 ensayos clínicos que se hicieron sobre el enalapril y sintetizarlos, ¿bien? Sintetizarlos, eso es un metaanálisis. Hacer varios ensayos, agarrar varios ensayos clínicos, sintetizarlos, bien, decir lo más relevante de cada uno. Esto es un metaanálisis, bien, una revisión, se le hace una revisión a todos estos ensayos clínicos que hablan del mismo fármaco, bien, se los sintetiza y obviamente se deja la información más relevante, porque eso es lo que yo necesito, la información más relevante, bien. Eso es un metaanálisis y es una fuente de información primaria, ¿bien? Y por último, acá cuando hablamos de fuentes de información primaria, por último nos quedan las revistas. Hay varias revistas médicas en donde se publican ensayos clínicos, ¿sí? Estas como que no nos suelen preguntar mucho, lo más importante es los formularios, el formulario terapéutico de la OMS, bien, para los chicos de la UNT, Meuli Revil pregunta cómo se llama ese formulario, ¿sí? El metaanálisis y las revistas de los ensayos clínicos. Las fuentes primarias son las fuentes que contienen información original. Y acá les hago una cosa, les digo una cosa. No porque una fuente sea primaria va a ser mejor que la secundaria, ¿no? O que la terciaria. Eso depende de varias cosas que ya vamos a ir viendo. Pero las primarias se llaman así porque contienen información original o una síntesis de la información original. ¿Se entiende lo que son las fuentes primarias, chicos? Sí, Flor. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, Flor. Sí, Flor. Sí, Flor. Perfecto. Ay, bánquenme un segundo que acá hay un chico que me está pidiendo el link. Bánquenme un segundo, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, entonces, esa es la fuente primaria. Pasemos a las fuentes de información secundaria, ¿sí? Las fuentes de información secundaria son muy importantes, porque ¿saben lo que hacen, chicos? Me organizan la información de las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque bueno, la fuente primaria, bueno, tenés información original, pero ¿qué sabés? ¿Qué cosa de esa información te sirve o no? Bueno, la fuente de información secundaria te la organiza, ¿sí? Las fuentes de información secundaria te organizan la información, chicos, la organizan. ¿Qué hacen las fuentes de información secundarias? Organizan la información de las fuentes primarias, ¿sí? Ahora, dentro de las fuentes secundarias tenemos una importantísima que es la base de datos. ¿Qué es la base de datos? Cuando nosotros hablamos de las bases de datos, hablamos de una fuente, chicos, que lo que hace es lo siguiente. Recopila, ordena y analiza la información, ¿sí? Recopila, ordena y analiza la información. ¿Y por qué es importante esto? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque además la base de datos me clasifica y me califica a la información. Me clasifica y me califica la información. ¿Qué beneficio tiene una base de datos? Que al clasificarme y calificarme la información, me da una idea de si la información me va a servir para lo que yo estoy buscando o no. Si me va a ser útil esa información para lo que yo necesito, ¿bien? Porque, a ver, por más de que yo tenga información de una fuente primaria, no todo lo que esté en la fuente primaria me va a servir. Si yo tengo 10 ensayos clínicos del enalapril, por ejemplo, por más que estén en un metaanálisis, por más que estén sintetizados, ¿bien? Yo no sé cuál de esos ensayos clínicos me conviene más según lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces la base de datos lo que hace es organizarme la información. Me la organiza, me la ordena, me la analiza, la clasifica y la califica. Me dice, bueno, la información que vas a encontrar en tal revista
es una información válida, es una información que te puede servir para tal cosa, etcétera. O sea, me clasifica y califica. Me ayuda a saber si la información que hay en las revistas médicas, por ejemplo, realmente me va a servir para lo que yo estoy buscando, ¿sí? Ejemplos de base de datos, hay una que seguramente la escucharon nombrar, que es Medline. ¿Sí? Seguramente la escucharon nombrar, bien. También hay otra que es Envase. Son bases de datos. Si quieres después chusmear, yo una vez intenté entrar y, por ejemplo, para Envase tenés que sí o sí ser investigador. Creo que era para Envase, no me acuerdo, o para Medline, para uno de ellos. Sí o sí tenés que ser investigador para poder acceder a la fuente de información y se paga una mensualidad. Ese es el problema con las bases de datos, que no son accesibles para cualquier persona, ¿sí? Pero si les preguntan, esto va para los chicos de la UNT, ¿sí? La doctora Unías hace una pregunta siempre y dice, ¿cuál es la fuente de información ideal? La base de datos. Porque además de contener información válida, ¿sí? Y confiable, la información es relevante. Porque la base de datos, al clasificarme y calificarme la información, me dice si esto realmente es importante o no para lo que yo estoy buscando. La fuente de la base de datos es súper relevante. Bien, entonces, la fuente de información secundaria me organiza la información de las primarias. Bien, dentro de la fuente secundaria está la base de datos. ¿Qué hace la base de datos? Me recopila, me ordena y me analiza la información. Me la clasifica y la califica. Me ayuda a que yo me dé una idea si lo que está en tal revista me va a servir o no. Ejemplos de fuente de información, Medline, Envase, ¿sí? Y el problema es que no cualquiera puede acceder a estas bases de datos, ¿sí? Les comento incluso que la ANMAT, ¿sí? La ANMAT, no sé si saben, pero es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, la que se encarga de controlar los fármacos en el mercado, de controlar los alimentos, los cosméticos. Bueno, la ANMAT, cuando se descubre que un fármaco tiene una nueva reacción adversa, o se descubre que tal fármaco, no sé, tiene una nueva indicación, toda esa información que investiga la ANMAT después la recopila y la escribe en una base de datos, ¿sí? La pasa a una base de datos. Entonces, miren qué importante es saber lo que es una base de datos, ¿sí? Entonces, esa es una fuente de información secundaria y tienen que saber que solamente, chicos, cuando yo les aclare, porque ustedes saben cómo son los doctores de la UNT, cada uno tiene su propio criterio, ¿sí? Entonces, para la doctora Unía, si les pregunta cuál es la ideal, es la base de datos. ¿Está claro, no? ¿Está clara la fuente de información secundaria? Sí, Fla. Bien, perfecto. Bueno, y después tenemos las fuentes terciarias, estas son más cortitas. Cuando hablamos de fuentes de información terciarias, estamos hablando de una compilación de fuentes primarias y secundarias, ¿sí? Agarro una revista médica, ¿sí? Agarro una información de la base de datos y armo un libro. Todos los libros de farmacología que ustedes conocen son recopilaciones de fuentes primarias y secundarias. Eso está genial que sea así, o sea, es información confiable, es válida, y por lo general los libros tienen la información más relevante. El problema que tienen los libros y manuales, chicos, es la actualización, ¿sí? Primero que nada, los libros y manuales no siempre están actualizados, por ejemplo. Y no solamente eso, sino que además cuando sale una actualización, por lo general sale en otro idioma y no todos pueden comprenderlo, ¿bien? Entonces, eso es sumamente importante. El problema con los libros y manuales es que no siempre están actualizados. Y dentro de las fuentes terciarias, vamos a incluir a los vademecum. ¿Por qué vamos a incluir acá a los vademecum? Y bueno, porque lógicamente también los vademecum tienen recopilaciones de fuentes primarias y secundarias. Pero ¿cuál es el problema? Los vademecum por lo general, chicos, se hacen, o sea, ustedes van a ver que cada laboratorio puede sacar un vademecum de sus fármacos, ¿sí? O sea, hay vademecum de los laboratorios, hay vademecum hechos por los hospitales. ¿Y cuál es el problema de esto? Primero, si el vademecum es hecho por algún laboratorio, puede estar sujeto a sesgos.
Sesgos quiere decir errores. ¿Por qué? Porque el laboratorio por ahí, en el afán de hacer quedar a sus fármacos como los mejores, puede omitir información. Toda información que provenga de la industria farmacéutica, chicos, toda la información de la industria farmacéutica suele tener algún fin de marketing, digamos, ¿bien? La información de la industria farmacéutica puede ser errónea a veces, porque está sujeta ¿a qué? Está sujeta a que ellos tratan de dejar bien visto a los fármacos que comercializan. Entonces, por eso es que el vademecum, ¿sí?, está como fuente terciaria, porque hay muchas cosas que el laboratorio, por no decir y por tratar de vender como a sus fármacos, como a los mejores, puede omitir. ¿Bien? O sea, los vademecum son hechos por los laboratorios, por los hospitales. Cuando hablamos de un vademecum, para que sepamos dónde estamos parados, también hablamos de una lista de medicamentos, ¿sí? Cuando hablamos de vademecum, acá les voy a poner, estamos hablando de un libro, ¿sí? Es un libro el vademecum, que básicamente lo que tiene el vademecum farmacológico, aclaren siempre, vademecum farmacológico, básicamente lo que tiene el vademecum de fármacos o el vademecum de medicamentos es que es una lista de fármacos, pero que tiene la información más relevante. Tiene la información más relevante de cada fármaco. Como les dijo su compañero, hay una página súper accesible que es vademecum.es, ¿sí? Vademecum.es es una página súper accesible, y si ustedes ponen, qué sé yo, penicilina, vademecum.es, les va a aparecer la información más relevante de la penicilina. Les va a aparecer cortito el mecanismo de acción, no les va a aparecer el mecanismo de acción tan largo como está en el Goodman, por ejemplo, ¿sí? Les aparece la información más relevante. Esta es la característica del vademecum. Aparece la información más relevante de los fármacos. Y, como les decía recién, los vademecum muchas veces son, cada hospital puede tener su propio vademecum, por ejemplo, los laboratorios pueden sacar su vademecum, ¿sí? Y cualquier información que provenga de la industria farmacéutica, seguramente algo no pusieron o algo mintieron. O sea, puede tener información errónea, sí. Por eso es una fuente terciaria. Lo mismo pasa con los formularios terapéuticos que provienen de hospitales, ¿sí?, de CAPS, de Centro de Atención Primaria, ¿bien? Lo mismo pasa con los vademecum, y esta es pregunta de examen, con los formularios terapéuticos. ¿Cuál es la diferencia entre el formulario de la OMS y un formulario terapéutico de un hospital? La diferencia, chicos, es que los formularios terapéuticos, que ya dijimos lo que son, se hacen en base a las enfermedades más prevalentes de una población. Por ejemplo, nosotros estamos en Tucumán, supongamos, ¿bien? Y sabemos que en alta montaña hay leishmaniasis, ¿bien? Una enfermedad parasitaria. Sabemos que hay leishmaniasis en alta montaña. Entonces, cualquier centro médico que esté en una zona prevalente de leishmaniasis, en su vademecum va a tener fármacos para el tratamiento de la leishmaniasis, ¿sí? Y quizás tiene ese y dos más, o sea, no tiene más medicamentos, ¿sí? En un hospital, por ejemplo, que quizás en este hospital es un centro cardiológico, supongamos, ¿bien? Vamos a un centro cardiológico y obviamente, al ser un centro cardiológico, el vademecum de este centro cardiológico va a ser todo de fármacos referidos o utilizados en enfermedades cardiovasculares, ¿bien? Y en cambio, el formulario terapéutico de la OMS, chicos, tiene los fármacos utilizados o los fármacos más utilizados en todo el mundo, a nivel internacional. Y entonces, ¿por qué es una fuente primaria el de la OMS? Porque tiene más variedad de fármacos y es más completo. Por eso el formulario terapéutico de la OMS es una fuente primaria, porque es más completo, tiene más variedad de fármacos. Mientras que el formulario de un hospital tiene los fármacos que más se usan en ese hospital, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta, y es importantísimo porque es pregunta de examen. Y fuentes de información es un tema no negociable, ¿sí? Entonces, está claro por qué el vademecum
¿Y por qué los formularios terapéuticos de los hospitales y de los CAPS son fuente terciaria? Sí, Flor. ¿Sí? ¿Los demás? Miren que no los puedo leer así. Entendido, entendido. Perfecto. Sí, Flor. Muy bien. Sí, Flor. Muy bien. Bueno, entonces, esto, sí, La doctora Olivia nos había dicho que en fuentes secundarias también había uno que se llamaba CIETES. 7, Sí. una página, o sea, una... Me había nombrado en base y nos había nombrado CIETES. Sí, Así. es otra página de, otra base de datos, digamos, hay varias, ¿sí? Hay varias, pero en base y Medline son las más conocidas, ¿sí? Pero si quiere mencionarle a ella también esa página, ponéselas en el chat a tus compañeros para que los chicos que tienen en la UNT, ¿sí? También sepan que ese ejemplo también lo dio la doctora, ¿bien? Entonces todo eso es base de datos, ¿sí? Bueno, entonces eso en cuanto a fuentes de información. Importantísima la fuente de información para prescribir medicamentos. Ya sea que yo sea médico, ya sea que yo trabaje en una farmacia, que sea farmacéutico, que sea auxiliar de farmacia, que sea enfermero o auxiliar de enfermería, cualquier personal relacionado con la salud, chicos, cualquiera tiene que conocer lo que es un vademecum, tiene que saber para qué se usa y en lo posible tratar de tener algún vademecum a mano siempre, ¿sí? Como le dijo su compañero, los vademecum tiene la información más relevante. Y si yo a la hora de prescribir me agarro un vademecum y me fijo, no está mal que lo haga, ¿bien? De hecho, forma parte de una prescripción razonable, ¿sí? Entonces, esto con fuentes de información. Ya les voy a decir con qué van a complementar. Hay un PDF de fuentes de información que yo les dejé ahí en el Drive para que ustedes complementen la lectura de ese PDF con la clase, y ahí ya está listo, no tienen que agregar de ningún otro lado más. Pero yo les voy a decir qué cosas del PDF porque tiene como 800 páginas más o menos, ¿sí? Así que no se hagan drama por eso. Bien, entonces, ahora que terminamos fuentes de información, vamos a ver la introducción a lo que es el ensayo clínico, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna duda de fuente de información, pasamos a ensayos clínicos. Primero, la farmacología, como ya habíamos visto, era una ciencia, ¿bien? Dentro de la farmacología hay un montón de ramas, chicos, pero hay dos tipos de farmacología, y esto tienen que saberlo, porque esto también nadie se lo estudia y después les preguntan las cosas básicas y uno se mató estudiando el perfil de la morfina y me preguntan esto, ¿sí? Entonces, tienen que saber lo básico también. Clasificación de la farmacología. La farmacología se va a clasificar en descriptiva y experimental. Escuchen la diferencia para que la entiendan. Descriptiva quiere decir que agarra y me describe los perfiles farmacológicos. Me describe la farmacocinesis, la farmacodinamia, me describe las reacciones adversas, las indicaciones, las contraindicaciones, me describe al fármaco. Eso es la farmacología descriptiva, ¿sí? O sea, su propio nombre se lo está diciendo, ¿bien? Dentro de la farmacología descriptiva tenemos dos ramas, la general o la especial, y la especial. Cuando hablamos de farmacología general, estamos hablando de farmacología básica. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de lo que nosotros vamos a estudiar en farmacobásica, ¿sí? De estudiar los principios generales y conceptos comunes aplicados a todos los fármacos, ¿bien? En farmacología básica nosotros estudiamos, por ejemplo, la farmacocinesis, ¿sí? Estudiamos la farmacodinamia. Acá voy a poner dinamia nada más, ¿sí? Estudiamos la farmacocinesis, estudiamos la farmacodinamia. Estudiamos la farmacocinesis y la farmacodinamia, son características comunes en todos los fármacos. O sea, yo de todos los fármacos, ya sea un psicofármaco, un analgésico, yo de todos tengo que saber la farmacocinesis y la farmacodinamia, ¿sí? Entonces, en la farmacología básica o la farmacología general, se estudian los principios generales y conceptos comunes de todos los fármacos, sean para la indicación que sean, ¿sí? En cambio, en la farmacología especial, que es cuando ya la que van a tener los chicos, por ejemplo, de la UNT el año que viene, y creo que los chicos de la San Pablo ya la tienen, bien, los chicos de las otras universidades la tienen junta también. Cuando hablamos de farmacología especial, estamos hablando de dividir a los fármacos en grupos, ¿sí? ¿En base a qué? Y bueno, vamos a dividir a los fármacos en base a sus indicaciones, por ejemplo, en antihipertensivos, ¿sí? Y estudiamos las características en común de todos los antihipertensivos.
Los dividimos en ansiolíticos, genial, estudiamos las características en común de todos los ansiolíticos, ¿sí? Entonces, la farmacología especial, ¿qué hace? Estudia grupo por grupo, estudia los grupos en particular, estudia las características en común de cada grupo, ¿sí? No de todos, de cada grupo. ¿Y cómo me divide a los grupos? Los grupos se dividen, acá les pongo, vamos a hacer un cosito de división, los grupos se dividen según su indicación, por ejemplo. ¿Sí? Se pueden dividir según su indicación, según su mecanismo de acción también. Por ejemplo, ¿sí? En los fármacos utilizados para la acidez se dividen según su mecanismo de acción. Los inhibidores de la bomba de protones o los neutralizantes, ahí están dividiendo según el mecanismo de acción. Y cada uno de esos se estudia por separado, ¿sí? Yo puedo dividirlos según la indicación: antihipertensivos, antipsicóticos, antiepilépticos, antiinfecciosos, o los puedo dividir según su mecanismo de acción también y estudiar cada grupo de estos por separado. Neutralizantes o inhibidor de la bomba de protones, ¿bien? Entonces, eso es la farmacología especial, ¿sí? Estudiar cada grupo por separado. Pero esta farmacología, la descriptiva, no nos interesa. La que nos interesa ahora, ¿sí? Es la experimental. Chicos, cuando yo hablo de farmacología experimental, estoy hablando de estudiar los efectos farmacológicos en el hombre, ¿sí? Estudiar los efectos farmacológicos en el hombre. Esa es la definición corta, digamos, ¿sí? Estudiar los efectos de los fármacos en la especie humana. Eso es lo que hace la farmacología experimental. Ahí se los escribo. Acá van a quedar agrando un poco el lápiz. Estudiar los efectos farmacológicos en la especie humana, ¿sí? En la especie humana. ¿Bien? Eso hace la farmacología experimental. En otras palabras, utilizar a los seres vivos como sujetos experimentales. ¿Bien? Vieron con el tema de la vacuna, hay mucha gente que por ahí pone, bueno, la gente que está en contra de las vacunas, ¿no? Pone, ay, sí, nos están utilizando o utilizan a la gente como conejillos de India. Y mal que mal tienen razón, porque estamos siendo sujetos experimentales, ¿bien? Pero obviamente que nada se va a aplicar al ser humano, chicos, sin un margen de seguridad. ¿Bien? Entonces yo cuando leo esos comentarios, digo, la gente debería saber que antes de algún fármaco, de alguna vacuna ser aplicada en el ser humano, se prueba en los animales, y si no se demuestra un margen de seguridad, no va a ser aplicado en el ser humano. No es que me van a aplicar algo, cualquier cosa que ni se conoce, ¿sí? Entonces, obviamente, los seres humanos somos sujetos experimentales y obviamente los animales también. Ya vamos a ver eso en el ensayo clínico. Eso es lo que hace la farmacología experimental, pero jamás en la vida el comité de ética ni loco aprueba que se le administre algo a un ser humano sin un relativo margen de seguridad, ¿sí? Entonces, siempre cuando uno lea ese tipo de comentarios, ¿no? O cuando lee ese tipo de comentarios, es importante que la gente esté informada, sobre todo en esta situación actual de pandemia y demás, y de vacunas. Es importante informar ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, eso es como un comentario en el medio que está relacionado. Pero volviendo a la farmacología experimental, se divide en pura y aplicada, ¿sí? Cuando hablamos de farmacología pura, estamos hablando, chicos, de estudiar todas las sustancias químicas, todas las moléculas, ¿bien? Todas las moléculas que afecten un funcionamiento de los organismos, es decir, toda molécula con actividad biológica. Estudia toda molécula con actividad biológica. Eso es lo que hace la farmacología pura. En cambio, la farmacología experimental aplicada solamente se ocupa de estudiar drogas. Recuerden que las drogas eran sustancias con actividad biológica, ¿sí? Pero que tengan un posible uso terapéutico. ¿Y cómo sé yo que una droga puede tener un posible uso terapéutico? Y bueno, porque esta molécula con actividad biológica es análoga
de un fármaco que ya existe en el mercado. Bien, yo no sé todavía si tiene uso terapéutico, si tiene eficacia o no, pero como es un análogo, posiblemente tenga un uso terapéutico. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es entender que cuando yo estudio o cuando yo hablo de farmacología experimental aplicada, estoy utilizando moléculas con fines o que van a tener un fin terapéutico. Cuando estudiamos o cuando hablamos de farmacología experimental pura, nos interesa más que nada, por ejemplo, conocer RAMs, ¿sí? Reacciones adversas, ¿sí? O farmacocinética, o farmacodinámica. Pero cuando hablamos de la aplicada, bueno, a ver, le voy a administrar este fármaco a este hipertenso, ¿me servirá o no? ¿Sí? Esa es la diferencia. En la aplicada yo busco o estudio moléculas con posible uso terapéutico. Y para hacer esto tengo que poner a la molécula en el contexto de un organismo que tenga una patología. ¿Sí? Entonces, esa es la clasificación de la farmacología. ¿Está claro esto, chicos? ¿Claro o no claro? Sí, Sí, Flor, sí, Flor. Perfecto. Bueno, ya sé que los tengo hartos preguntándoles, pero por ahí me dicen que no se animaban a decir que tenían alguna duda, entonces yo les pregunto 50 veces, ¿sí? Bueno, entonces, pasemos ahora, chicos, a ensayo clínico. Como les dije, la farmacología que nos va a interesar a nosotros es la farmacología clínica, porque esa es la que está encargada de estudiar los efectos de los fármacos en el organismo vivo, en la especie humana, ¿sí? Esta farmacología es la que utiliza a los seres vivos como sujetos experimentales. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es el instrumento de la farmacología experimental. El instrumento es el ensayo clínico. El ensayo clínico es el instrumento de la farmacología experimental, ¿sí? ¿Y qué es un ensayo clínico? Cuando nosotros hablamos de un ensayo clínico, estamos hablando de un experimento, ¿sí? Porque claramente es un experimento. Ahora, no es, acá viene de nuevo lo del comentario de Facebook. Uno dice, si están experimentando con nosotros, bien, o sea, la gente antivacuna dice, ay, no, si están experimentando con nosotros. Es verdad, es un experimento, ahí estás en lo correcto. Pero ¿cuál es el tema? Un ensayo clínico para ser realizado tiene que estar éticamente justificado, correctamente diseñado, y esto es lo más importante, chicos, tiene la necesidad de responder a un problema planteado. No es que un ensayo clínico se hace de la nada, surge a partir de un problema, ¿bien? Y obviamente ningún ensayo clínico se aprueba si no está éticamente justificado, ¿sí? Si no hay un comité de ética que vea que se cumplan todas las normas, que vea que realmente está bien diseñado el estudio, ¿sí? Si esto no se cumple, el ensayo clínico no se va a hacer, o sea, no es que se hace un experimento así a lo loco, sin nada, no. Obviamente que tiene que estar éticamente justificado, correctamente diseñado y obviamente surge a partir de un problema. Un ensayo clínico tiene la necesidad de responder a un problema planteado, ¿sí? Entonces, eso es un ensayo clínico. Ahora, antes de entrar a hablar de cómo los ensayos clínicos se dividen y demás, les comento que los ensayos clínicos duran a partir o entre 10 y 15 años, ¿sí? Y chicos, se gasta millones de dólares, ¿sí? ¿Qué digo millones? Muchísimo más, se gasta muchísimo dinero en los ensayos clínicos. Y acá viene otra cosa, los medicamentos que recién salen al mercado no pueden ser gratis, ¿sí? Porque significó todo un gasto para el laboratorio hacerlo o descubrirlo. Entonces, vamos a ver más adelante que los medicamentos nuevos que recién salen son los más caros de todos, porque el laboratorio tiene que recuperar lo que gastó o lo que invirtió en desarrollarlo, ¿sí? Entonces, un ensayo clínico dura entre 10 a 15 años. En promedio dura 10 años, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que desde que se descubre una molécula hasta que obtengo el medicamento, ¿se acuerdan la línea del tiempo que yo les fui haciendo? Desde que tengo una molécula hasta que, acá les hago, desde que tengo una molécula hasta que se transforma en medicamento, puede pasar 10 años. Anoten esto porque es pregunta de examen, ¿sí? Anoten, pregunta de examen. ¿Cuánto tarda una molécula en convertirse en medicamento?
¿Cuánto tarda una molécula en convertirse en medicamento? Tarda aproximadamente 10 años, ¿sí? No le van a preguntar cuánto dura un ensayo clínico, le van a preguntar cuánto tarda una molécula en transformarse en medicamento. Y es aproximadamente 10 años, ¿sí? Ahora, el ensayo clínico tiene 2 etapas, chicos, ¿sí? Tiene una etapa preclínica y una etapa clínica. Cuando hablamos de etapa preclínica, estamos hablando de probar estas moléculas en animales. Y cuando hablamos de etapa clínica, estamos hablando de probar estas moléculas, estas drogas en seres humanos, ¿sí? Entonces, el sujeto experimental de la etapa preclínica son los animales y el sujeto experimental de la etapa clínica son los humanos. Siempre se prueban animales primero, ¿bien? Para obtener un margen de seguridad. Entonces, si yo les quiero sintetizar este cuadrito que les hice acá, borro esto, ¿no? Ya saben, animales acá y acá humanos, ¿sí? Si yo les quiero sintetizar, ocurre lo siguiente. Tengo una moleculita, bien, tengo una molécula. Descubro la molécula y yo quiero saber si tiene actividad biológica. Para saber si tiene actividad biológica, esta molécula entra en la etapa preclínica, que era la prueba en animales, ¿sí? Ahí les hago un chanchito. Ya vamos a ver después por qué les hago un chancho ahí. A la etapa preclínica. Chicos, a la etapa preclínica puede ser que entren, no sé, hagamos 1000 moléculas, ¿sí? 1000 moléculas entran a la etapa clínica, a la etapa preclínica. Pero solamente una molécula de esas 1000, solamente una va a tener las condiciones para ser aplicada en el ser humano, ¿sí? Eso es sumamente importante, porque no todo lo que entra a la preclínica va a pasar a la clínica. Si lo que entró a la preclínica me demostró, por ejemplo, que me produce la muerte del 50% de los animales tratados, obviamente eso no lo voy a probar en los humanos, ¿bien? Entonces tampoco es que te ponen cualquier cosa. Si vos sos voluntario de un ensayo clínico, no te ponen cualquier cosa. Obviamente que riesgos hay siempre, ¿no? Hasta con los fármacos que ya están en el mercado. Pero siempre cuando las moléculas entran a la etapa preclínica, necesitan mostrarme un margen de seguridad. Un margen de seguridad. Si me muestran un margen de seguridad, ¿sí? Esta molécula entra a la etapa clínica. Pero acá les comento una cosa. Saben que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la ANMAT, en el caso de Argentina estábamos hablando, ¿no? La ANMAT me va a autorizar este paso, ¿sí? Una vez que se termina la etapa preclínica, chicos, se hace todo, se vuelca todos los resultados en fuentes de información. Y estas fuentes de información son enviadas a los entes reguladores, que en este caso es la ANMAT, ¿sí? La ANMAT, junto con un comité de ética, revisan que todo esté correcto para que puedan ser probados en los seres humanos. O sea, no es que termina la preclínica y pasa directamente, no. Todos los resultados de la preclínica son enviados a los entes reguladores, que en este caso sería la ANMAT, ¿bien? Entonces, la ANMAT recibe toda esta información y dice, bueno, está listo para ser probado en el humano, o te lo puede rechazar también. Ojo con eso, te lo puede rechazar y esa molécula jamás pasó a la etapa clínica. Bien, entonces son 2 posibles caminos. La ANMAT hace eso, rechaza o autoriza que pasemos a la etapa clínica. Y el comité de ética, ¿qué es lo que va a hacer? El comité de ética se va a asegurar que todo lo que se haga durante la etapa clínica, chicos, sea siempre con derechos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando pasamos a la etapa clínica, nosotros utilizamos como sujeto experimental a seres humanos, ¿bien? Esos seres humanos primero no pueden estar obligados a hacerlo, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial ustedes saben que se obligaba a los seres humanos a ser sujetos experimentales. Después de eso, salió todo un código que ya lo vamos a ver, en donde se prohíbe que los seres humanos sean voluntarios sin su consentimiento, ¿bien? Entonces, actualmente, ¿no?
después de que salió ese código, se llama Código de Nuremberg, después de que salió ese código protege los derechos de los voluntarios, ¿sí? Entonces, el comité de ética, ¿de qué se encarga? Se encarga de ver que se cumplan algo que se llaman normas de las buenas prácticas clínicas. Normas de la buena práctica clínica. El comité de ética se encarga de ver si en el diseño, como les digo, los ensayos clínicos tienen que estar diseñados previamente antes de ser llevados a cabo, ¿bien? Y el comité de ética estudia este diseño y se fija, digamos, si se cumplen estas normas de la buena práctica clínica, que incluyen, entre muchas cosas, derechos, ¿sí?, de los voluntarios, derechos a retirarse cuando ellos quieran, ¿sí?, derechos a ser informados sobre todos los posibles riesgos y beneficios de entrar a un ensayo clínico, ¿bien? Y entre otras tantas cosas más. Entonces, el comité de ética se fija de eso, ¿sí? Se fija que se cumplan estas normas. Y la ANMAT lo que hace es estudiar todos los resultados de la etapa preclínica, ¿bien? Entonces, la ANMAT y el comité de ética tienen que autorizar la administración de esta molécula en el ser humano. Como les digo, puede ser que 1000 moléculas entren a la etapa preclínica y solo una alcance las condiciones. Pero quizá esa molécula incluso ni siquiera es aceptada por la ANMAT para pasar a la etapa clínica. ¿Bien? Entonces, miren qué importante es tener en cuenta esto. No es que los seres humanos le van a administrar cualquier cosa, ¿sí? Es todo un proceso. Entonces, siguiendo con la línea, hacemos de cuenta que se cumplen las normas de la buena práctica clínica, que la ANMAT me lo autoriza y pasamos a la etapa clínica. La etapa clínica, chicos, la etapa clínica tiene 3 fases. 3 fases y una de comercialización. Estas 3 fases las vamos a ver mañana, sí, pero les comento básicamente. Son 3 fases importantísimas, pero la más importante es la fase 3. Yo en la clase de generalidades les dije que se determinaba en fase 3. ¿Alguien me puede decir qué se determinaba en fase 3? La seguridad. Perfecto, eficacia y seguridad, muy bien. Es la más importante, porque es el paso previo a que el fármaco salga al mercado. Y ahora les hago una pregunta a ver si se acuerdan. ¿Un fármaco puede salir al mercado sin haber concluido la fase 3? ¿En fase 2, por ejemplo? Sí, necesitamos uso compasivo del medicamento. Excelente, muy bien. Eso se llama uso compasivo. Eso fue lo que pasó con las vacunas acá también, ¿sí? Recuerden, a ver, los fármacos salen al mercado, o sea, siguiendo la liñita pasa a la fase 1, que es en voluntarios sanos. Acá se usan voluntarios sanos por lo general. Hay excepciones, ya las vamos a ver en detalle mañana. Por lo general, ¿sí? Voluntarios enfermos tenemos en fase 2. En la fase 3 la población es multicéntrica. La población de fase 3 es multicéntrica, quiere decir que abarca muchos países, muchas etnias, muchas razas, ¿sí? Entonces, la población de fase 3 es la que más se parece a la población real, porque es una población muy abarcativa, ¿bien? Entonces, en la fase 3 se determina eficacia y seguridad. Cuando se determinó eficacia y seguridad, el fármaco está listo para salir al mercado. Listo para salir al mercado. Pero no sale así nomás. Lo tiene que autorizar la ANMAT de nuevo. Vuelve a aparecer la ANMAT. Sí, esto en el caso de Argentina, no se olvide. Vuelve a aparecer la ANMAT. La ANMAT autoriza la comercialización. Lo que hace la ANMAT hace lo mismo que hacía en la etapa preclínica. Agarra todos los resultados de la etapa clínica y los analiza. Una vez que los analizó, decide si se comercializa o no el fármaco. Puede ser que lo rechace, como puede ser que lo apruebe. ¿Bien? Entonces, seamos positivos. ¿Qué pasa si lo aprueba? Si la ANMAT aprueba la comercialización, el laboratorio inmediatamente manda una solicitud de patente. ¿Sí? Anoten, la ANMAT acepta la comercialización y el laboratorio manda una solicitud de patente. ¿Qué es esto, chicos? La patente son derechos de exclusividad.
Quiere decir que el laboratorio tiene que sacar una patente para que sea el único que puede fabricar ese medicamento. ¿Y por qué? Y porque tardó 10 años en hacerlo, por ejemplo, este es un promedio, no puede tardar mucho más o mucho menos, ¿sí? Pero tardó, por ejemplo, 10 años en hacerlo y gastó más de no sé cuántos millones de dólares. Obviamente que el laboratorio va a querer recuperar lo que invirtió. Entonces, se acepta la comercialización, el laboratorio manda una solicitud de patente, adquiere la patente y el fármaco ya está listo para salir al mercado como medicamento. Sale al mercado, ¿sí? El fármaco sale al mercado, ¿bien? El medicamento sale al mercado. Ahora, en la fase 4, que es la fase de farmacovigilancia, en la fase 4, chicos, el medicamento se sigue estudiando, esa es pregunta de examen. ¿Cuándo se deja de estudiar un fármaco? Cuando se retira del mercado. Bien, cuando se retira del mercado. Pero todo el tiempo que el medicamento esté en el mercado, tiene que ser estudiado. No puede dejarse de estudiar. Como yo les decía, la aspirina tiene como 101, 102 años y se sigue estudiando todavía. El fármaco en el mercado se tiene que vigilar, por eso se llama farmacovigilancia. Tengo que vigilar si todo lo que yo descubrí en la fase clínica, en la fase 1 hasta la fase 3, si todo lo que yo investigué desde la fase 1 hasta la 3, se cumple en la fase 4. Porque recuerden que la población que tenemos desde la fase 1 a la fase 3 es una población que no es la real. ¿Y a qué me refiero con población real? Me refiero a que en la fase 4 yo voy a tener el paciente que va y compra el medicamento en la farmacia, ¿sí? Esa es mi población real, el paciente que va y compra el medicamento en la farmacia y quizás está tomando otros 3 medicamentos más, ¿bien? Entonces, la farmacovigilancia se encarga de estudiar si aparecen nuevas reacciones adversas, si aparecen nuevas indicaciones, todo esto mientras el fármaco esté en el mercado, ¿sí? Llega a aparecer alguna reacción adversa grave y se tiene que retirar el fármaco del mercado. Y ahí se lo deja de estudiar. Puede ser que tiempo después, este fármaco que salió del mercado y se dejó de estudiar, tiempo después quizás se lo vuelva a meter en un ensayo clínico para estudiarlo de otra forma o cambiarle un poco la composición o modificarle la dosis, modificar ciertas cosas del fármaco para ver si ahora puedo tener un buen resultado, ¿sí? Pero el fármaco no se deja de estudiar mientras esté en el mercado. Eso es lo que yo quiero que sepan, ¿sí? Entonces, todo lo que les acabo de decir es como una síntesis del ensayo clínico. Quiero saber si tienen alguna duda, chicos. No, fue clarísimo, por lo menos de mi lado. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces una cosita que, bueno, acá les puse en un recuadro, porque por ahí les pueden preguntar qué es un comité de ética. Yo les puse un PDF de bioética, de la materia bioética ahí en el Drive, para que ustedes lean ese PDF, está muy bueno. Son cosas que no les van a tomar en farmacología, pero quizá a alguno le interese leer, ¿sí? Es todo lo que hace respecto a las normas éticas que se tienen que elegir para entrar en un ensayo clínico, que son cosas que en fármaco no les van a preguntar, pero cuando cursen bioética sí se los van a preguntar. Y bueno, si hay alguien que le guste mucho expandir los conocimientos, o le guste como sumar o le interese el tema, lo puede leer, está en el Drive de los PDF, ¿sí? Bien, entonces acá les comento un poquitito de historia, ¿sí? Como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba gente sin su consentimiento para experimentos, ¿bien? Entonces, después de esta Guerra Mundial se hace un juicio de Nuremberg. Se hace un juicio para, agarrar y penalizar todo lo que se hizo. Y no solamente eso, sino que además se decreta el Código de Nuremberg, ¿bien? ¿Qué es el Código de Nuremberg? Es un código, claramente, que tiene derechos, que habla de los derechos de los voluntarios. Como les dije, dentro de estos derechos están, por ejemplo, el derecho a firmar un consentimiento informado. Consentimiento informado, ¿sí? A firmar un consentimiento informado. ¿Para qué?
Porque, a ver, la persona que se va a someter a un ensayo clínico tiene que saber los beneficios y los riesgos a los que está expuesto. Es obligatorio y por ley el voluntario tiene que firmar este consentimiento. ¿Y para qué me sirve el consentimiento informado? Primero, para saber si él acepta, si realmente forma parte del ensayo clínico. Y segundo, porque en ese consentimiento informado, que como bien dice consentimiento informado, dice toda la información del estudio clínico, todo lo que se va a hacer, los riesgos y los beneficios. ¿Bien? Entonces el Código de Nuremberg habla de esto, de los derechos que tienen los voluntarios. Entre otros derechos está el derecho de retirada. ¿Qué es esto del derecho de retirada, chicos? Cuando nosotros hablamos del derecho de retiro o de retirada, estamos hablando de que el voluntario tiene todo el derecho a dejar el ensayo clínico cuando quiera. Nadie lo puede obligar a seguir en un estudio clínico. ¿Bien? Entonces, hay varios derechos que no interesan, como les digo, esto es muy de bioética, pero estos son los más importantes. El paciente se puede retirar cuando quiera del estudio clínico, no lo pueden obligar a seguir. Y no solamente eso, sino que además tiene que elegir o tiene que ser libre de decidir si realmente quiere ser voluntario o no, conociendo todos los riesgos y beneficios que esto involucraría. ¿Bien? Años después sale la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki es como una modificación del Código de Nuremberg, en donde también se les agrega derechos a los investigadores. Derechos a los investigadores. Y no solamente se les agrega derechos a los investigadores, sino que también se los capacita, ¿bien? Para saber cómo tienen que comportarse y qué normativas tienen que seguir para poder realizar o participar de un ensayo clínico. Uno puede participar de un ensayo clínico como voluntario, o si es una persona que está más dedicada a la ciencia, digamos, puede participar como investigador, ¿sí? Los farmacólogos clínicos, por ejemplo, la especialidad de farmacología, la farmacología clínica está orientada en eso, en participar en estudios clínicos, ¿sí? Entonces, o ser investigador. Bueno, entonces a eso me refiero, que la Declaración de Helsinki, además de todo lo que dice el Código de Nuremberg, crea derechos para los investigadores y los capacita para que sepan cómo tienen que actuar si desean participar en un estudio clínico. Bien, esa es la Declaración de Helsinki. Esta salió un tiempo después del Código de Nuremberg, ¿sí? Unos 10, 20 años después. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Todo lo que está acá se tiene que cumplir, ¿sí? ¿Quién revisa? ¿Quién creen que revisará si todo esto se cumple en el ensayo clínico? ¿Quién se les viene a la cabeza? Pero que yo ya no sé. Bien. El Comité de Ética. El Comité de Ética de la Investigación. Así se llama. Comité de Ética de la Investigación. El Comité de Ética, chicos, se encarga de ver que todo esto se cumpla y me puede aprobar o rechazar la investigación, ¿sí? Entonces, esa es como una pequeña historia, ¿bien? Ahora, vamos a ver, antes de entrar a hablar de cada una de las fases, ¿sí? Antes de hablar de cada una de las fases, les comento que existe algo que se llama síntesis y descubrimiento de un nuevo fármaco, ¿bien? O sea, obviamente que antes de entrar a estudiar una molécula, yo tengo que conocer de dónde sale esa molécula. Entonces aquí tenemos la famosa farmacognosia. ¿Sí? Hoy vamos a ver la farmacognosia. Esto que está acá abajo no entra dentro de la farmacognosia, esto lo vamos a ver mañana, porque esto es más propio de las fases, ¿bien? Hoy vamos a ver la farmacognosia y los pilares del ensayo clínico, ¿sí? Entonces, la farmacognosia, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda de la clase de generalidades? ¿Qué era la farmacognosia? La ciencia que se encarga de estudiar las características físicas del fármaco. ¿Y qué más? ¿Físicas? Y químicas. ¿Y químicas? ¿Y qué más? Con O es la palabra. A ver si se acuerdan. Composición química. Composición química, la estructura química.
Bien, el origen también. La farmacognosia estudia el origen y la estructura química de los fármacos. Bien, lo que nos interesa acá es el origen. Estudien farmacognosia, chicos, porque también es un tema que nadie le da bola y después se lo preguntan en el final, ¿sí? Entonces, ¿qué es la farmacognosia? La rama de la farmacología que se encarga de estudiar, ustedes ya tienen la definición en los PowerPoint, pero la recorren. Rama de la farmacología que se encarga de estudiar el origen y la estructura química de los fármacos, ¿sí? En cuanto al origen, los fármacos, chicos, en realidad, digamos bien, las moléculas que son posibles fármacos o posibles drogas, se pueden obtener de muchos lugares, ¿sí? Los fármacos se pueden clasificar en fármacos de origen natural, semisintético, biosintético o biotecnológico. Biosintético, biotecnológico es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque en la UNT también el doctor Meolio estuvo clavando gente por no saber qué es un medicamento biotecnológico. Y es lo mismo que biosintético, ¿sí? O sintético, ¿bien? Che, Entonces, Flor, sí, ahí vos decís el ácido acetilsalicílico es sintético, pero ¿no es un producto del sauce blanco? mira, el ácido salicílico sí, o sea, porque cuando se descubrió, digamos, la aspirina, bien, fue como modificaciones químicas constantes que se le fueron haciendo a todo eso, puedo decir, del sauce blanco, ¿sí? El que es de origen natural es el ácido salicílico, ¿bien? El ácido acetilsalicílico es como una modificación. Los libros, por ejemplo, el Liter, te lo consideran como sintético, pero tenés razón, sería semisintético. Por eso yo siempre les digo que digan salbutamol en sintético, ¿bien? O sea, sí les iba a aclarar eso, pero tenés razón. El origen de la aspirina viene de una planta, digamos, ¿sí? Viene del reino vegetal. Pero el ácido salicílico, que es como un precursor del ácido acetilsalicílico, es un precursor echado un poquito antes, ¿bien? Ese es el natural. Este debería ser semisintético. Liter se lo pone como sintético. Pero para no generar confusiones y todo, porque lo que vos decís tenés toda la razón, ¿sí? Se puede decir acá el salbutamol, ¿sí? Es el mejor ejemplo para dar. Bien. ¿Sí? Así que estás en lo correcto porque no sería un sintético estricto, digamos. Así que por eso mejor den el salbutamol, ¿sí? Entonces, veamos los diferentes orígenes. Cuando yo hablo de un origen natural, de un fármaco de origen natural, estoy hablando de que el fármaco proviene o del reino animal, o del reino vegetal, o del reino mineral. Bueno, no es un reino, pero no importa, de los minerales, ¿sí? Entonces, proviene de los animales, los vegetales o de los minerales. Cuando hablamos de fármacos de origen animal, quiere decir que yo agarré un animalito, ¿sí? Y le extraje una determinada sustancia. Por lo general acá hablamos de sustancias que producen los animales y nos pueden servir a nosotros, ¿sí? Entonces hablamos, por ejemplo, de la insulina porcina. Insulina porcina. La insulina porcina es una insulina que usan los seres humanos como terapéutica para la diabetes, ¿bien? Y proviene de un reino animal, ¿sí? Cuando hablamos de minerales, hablamos, por ejemplo, del hierro ferroso, que se usa para las anemias ferropénicas, ¿sí? Anemias que tienen carencia de hierro. No solamente eso, les cuento algo. Acá también antes, no ahora, existían las sales de oro o el oro inyectable. Esto se daba antes, chicos, para la artritis reumatoidea, ¿sí? La artritis reumatoidea es una inflamación crónica que se produce en las articulaciones. Y antes se administraba oro inyectable. El problema es que esto ya no se usa más, olvídense. Pero les comento, porque en los libros viejos de fármacos si aparece, ven que están desactualizados porque esto ya no se usa más. El oro inyectable es muy nefrotóxico. En otras palabras, te destroza, digamos, el riñón. Entonces, por eso ya no se usa más. Pero el oro inyectable que se usaba para la artritis reumatoidea, pueden decir, proviene del reino mineral. De todas formas, el hierro ferroso es el mejor ejemplo, ¿sí? ¿Y el litio? Después, el litio también, perfecto, que es un antipsicótico, muy bien, perfecto ese ejemplo también, ¿sí?
El litio es un antipsicótico, ¿vieron todo el caso de Britney? Yo siempre tiro el mismo ejemplo. Bueno, a Britney le daban litio, y el litio es un antipsicótico, pero de tercera línea por ahí, o sea, no es de los primeros que vos vas a elegir. Tiene muchísimas RAMs también, ¿sí? Entonces, bueno, el litio también, perfecto, es un muy buen ejemplo también, ¿sí? También tienen las sales de antimonio, que se usan para la leishmaniasis, por ejemplo, ¿sí? Hay un montón, pero esos están, con que sepan 2 ejemplos está perfecto, ¿bien? Ahora, vamos a los de reino vegetal. En el reino vegetal tenemos un montón, o sea, cuando veamos nervioso vamos a ver un montón. Pero podemos decir, por ejemplo, la ergotamina. No sé si ustedes escucharon alguna vez el migral, ¿sí? El migral para la migraña, bueno, esa es la ergotamina, ¿sí? La ergotamina proviene, ¿sí?, de un órgano que se llama clavíceps purpúrea. Si quieren otro ejemplo, la atropina. Acá yo se los pongo abajo, ustedes pónganlo ordenadito. La atropina. Atropa belladona. ¿Sí? Hay un montón, chicos, un montón de fármacos de origen natural que, como les digo, lo vamos a ir viendo. Y los vamos a ir viendo. Pero cuando yo hablo de un fármaco de origen vegetal, cuando veamos nervioso, esto les aclaro desde ya, ustedes sí o sí tienen que saber de dónde proviene, ¿no? O sea, tienen que saber el nombre de la planta. Por ejemplo, cuando veamos el perfil de la ergotamina, tienen que saber, si les preguntan ergotamina en el final, ustedes tienen que saber de dónde proviene, ¿sí? La atropina acá les pongo, de la tropa belladona, ¿sí? Incluso hay intoxicación con esta planta, ¿bien? Entonces, es importante conocer el origen, sí. ¿Por qué será importante conocer el origen? Y bueno, primero que nada porque yo, si conozco el origen, puedo obtener análogos, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina también. Si queremos poner algún ejemplo de los antibióticos. La penicilina, me olvidaba de uno de los mejores ejemplos, este proviene de un hongo, ¿sí? El hongo se llama Penicillium notatum, ¿sí? Penicillium notatum, ¿bien? De ahí proviene la penicilina. Hay un montón, chicos, la efedrina, un montón de sustancias de origen natural que ya las vamos a ver después, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las clasificaciones de las sustancias de origen natural. Después tenemos las semisintéticas. Cuando yo les hablo a ustedes, no sé si anotaron o pudieron copiar los ejemplos estos que están acá, si los borro. ¿Los copiaron? Sí, Flor. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. La penicilina les pueden preguntar en el examen como cultura general de dónde proviene, ¿sí? Así que por las dudas sepan. Recuerden que lo descubrió Alexander Fleming, ¿no? Eso también preguntan en los exámenes como cultura general más que nada, ¿bien? Bueno, semisintética. Tenemos acá esta molécula obtenida por origen natural, ¿sí? Agarro y le hago una pequeña modificación en su estructura química. Cuando yo hablo de una sustancia semisintética o de un fármaco semisintético, hablo de modificar una sustancia de origen natural, ¿sí? Le hice una pequeña modificación. Por ejemplo, la penicilina es de origen natural, ¿bien? A esta penicilina se le puede agregar ciertos grupos químicos y se convierten en aminopenicilina. O la pseudoefedrina, por ejemplo. Si alguna vez escucharon hablar de la efedrina es de origen natural, ¿sí? Que proviene de un hongo que se llama Ephedria vulgaris. Ephedria vulgaris, ¿bien? La efedrina es de origen natural. A esta efedrina se la dio vuelta, digamos, se le hizo como un isómero. Esta era mi molécula, por ejemplo, supongamos, ¿no? Esa era la molécula, y yo la di vuelta. Al dar la vuelta la transformé en pseudoefedrina. La pseudoefedrina es de origen semisintético porque es derivada de la efedrina, o sea, es la efedrina pero dada vuelta. Obviamente que al dar la vuelta cambia el perfil farmacológico, ¿sí? Porque es otra la estructura química, no es lo mismo, está dada vuelta.
Bien, entonces la efedrina es de origen natural. La pseudoefedrina, como es una modificación de la efedrina, es de origen semisintético. Este es semisintético, que agarré y modifiqué una sustancia de origen natural. Está claro lo que es un semisintético, ¿no? ¿Clarín o no clarín? Bueno, voy a tomar su silencio como Sí, Flor. Claro, Bien. Flor, todo claro. Perfecto. Bueno, y después tenemos la biosintética, chicos, o biotecnológico, por favor. Meuli, el doctor Meuli, literal, o sea, le encanta preguntar qué es un medicamento biotecnológico. Es lo mismo que biosintético. ¿Qué es? Cuando nosotros hablamos de medicamentos biotecnológicos o biosintéticos, estamos hablando de medicamentos que provienen de microorganismos que fueron modificados genéticamente o intervenidos genéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarré una pobre bacteria, ¿sí? Intervine con su ADN y ahora la obligo a que esta bacteria produzca insulina. Esa es la famosa insulina biosintética o biotecnológica, que es carísima. Obviamente es más barata la del reino animal. Porque ustedes se imaginarán que al agarrar y modificar los genes de la bacteria y obligarla o hacer que empiece a producir o sintetizar insulina, todo es un proceso y esto es costoso. No solamente que es un proceso complicado, sino que además es costoso ya para los laboratorios. Entonces, obviamente la insulina biotecnológica o biosintética va a ser cara. Pero eso es un medicamento biotecnológico, ¿sí? Cuando utilizo la biotecnología, agarro y modifico el genoma bacteriano y lo obligo a esta bacteria a que empiece a sintetizar una sustancia que va a tener uso médico. En este caso, el mejor ejemplo es la insulina biosintética o biotecnológica, ¿sí? Y por último, tenemos los fármacos sintéticos, los que fueron hechos pura y exclusivamente combinando estructuras en el laboratorio. Bien, estos no provienen de ningún origen natural de ningún lado. Simplemente fueron hechos, así como les digo, empezando a investigar moléculas, diferentes estructuras químicas, ¿sí? Recombinando muchas estructuras químicas. Como le dije a su compañero recién, el ácido acetil salicílico es como el último paso de toda una síntesis que proviene de derivados de este sauce blanco. ¿Bien? Pero si lo vemos desde un punto de vista estricto, no sería sintético. ¿Bien? Por más que el liter se lo diga así. Bueno, no es sintético. Por eso pueden agregar el salbutamol. El salbutamol es pura y exclusivamente sintético. El salbutamol es un antiasmático, es para el asma. Un fármaco utilizado para el asma. Y es pura y exclusivamente hecho en un laboratorio, no proviene de nada de origen natural ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces el salbutamol es de origen sintético, ¿sí? Esa es la farmacognosia y eso es lo que tienen que saber. ¿Está clara la farmacognosia? ¿Alguna duda? Todo claro, Flor. Bien, perfecto. Bueno, y para concluir la clase de hoy, vamos a ver, esto nos vamos a saltear porque eso lo vemos mañana, ¿sí? Todas las fases lo vemos mañana. No sé por qué está tan abajo, creo que usted lo tiene más arriba. Vamos a ver entonces esto que es un tema también no negociable, que son los pilares del ensayo clínico, chicos. O también se los pueden preguntar como pilares del ensayo clínico controlado, ¿sí? Yo les comento una cosa, existen varios tipos de ensayo clínico, pero los que ustedes tienen que conocer son los abiertos y los cerrados. ¿Bien? En realidad sería abierto, más que cerrado, díganle el término que corresponde o el término más aceptado, que es controlado. Abiertos y controlados. Hay muchos, ¿no? Como les digo, pero estos son los más importantes. Pero bueno, antes de entrar a ver qué pasa con cada uno de estos, tenemos que recordar, ¿para qué se hace un ensayo clínico? Para sintetizar nuevos fármacos, acá pongo nuevos fármacos, o para comparar un fármaco viejo con uno nuevo. Esto es sumamente importante, ¿sí? Porque yo obviamente, me acuerdo patente de cuando fármaco se tomaba escrito y había una pregunta que era súper tramposa,
porque una de las opciones era de muchas opciones y vos tenías que seleccionar las 3 que eran correctas o las correctas, me acuerdo. Y una de las opciones te decía, los medicamentos viejos no pueden ingresar a un ensayo clínico. Y eso es totalmente falso. ¿Sí? Los medicamentos viejos también se estudian en los ensayos clínicos, también pueden volver a incorporarse. Por ejemplo, la aspirina es un medicamento viejísimo, porque tiene más de 102 años, tiene 102, 103 creo. ¿Bien? Entonces la aspirina sí puede volver a estudiarse en un ensayo clínico y compararse con un nuevo AINE. AINE es antiinflamatorio no esteroideo. Antiinflamatorio no esteroideo. ¿Sí? Hay muchos AINES, pero uno de los más utilizados, los más conocidos es la aspirina, ¿sí? Entonces puede querer desarrollarse un nuevo AINE y compararlo con la aspirina. Entonces la aspirina va a entrar de nuevo en el ensayo clínico. Entonces, en los ensayos clínicos, ¿yo qué busco? Desarrollar un nuevo fármaco, pero también busco comparar fármacos viejos con fármacos nuevos. ¿Para qué, chicos? Para demostrar si hay mejorías o mejoras. ¿Sí? Para ver si hay mejoras en cuanto a la estructura química, mejoras terapéuticas, menos RAMs, más eficacia, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo busco. Bien, por eso sí es importante es importantísimo en realidad hacer estudios de fármacos nuevos con fármacos viejos. Es importante, pero por lo general son los que menos se hacen, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se hace un ensayo clínico controlado? A ustedes en el final les pueden preguntar, hay 2 cosas que les pueden preguntar. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un diseño controlado y un diseño abierto? El diseño abierto es no controlado. ¿Qué quiere decir no controlado? Miren, los diseños controlados tienen 4 pilares. Origen y tamaño de la muestra, asignación aleatoria, exposición al tratamiento y enmascaramiento. ¿Sí? Los ensayos clínicos abiertos no tienen ni asignación aleatoria ni enmascaramiento, sobre todo enmascaramiento, ¿sí? Esto es lo que menos tienen, ¿bien? Por eso llaman abiertos, porque no tienen una máscara. Ustedes imagínenselo así, enmascaramiento es como que te pones una máscara. Si un ensayo clínico abierto no tiene la máscara, ¿bien? Entonces, la técnica de enmascaramiento y la asignación aleatoria faltan en los ensayos clínicos no controlados, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Primero que nada, para entender la importancia de que un estudio clínico sea controlado, tenemos que ver qué significa cada pilar. Entonces, vamos a ver pilar por pilar. No es muy largo, así que no se espanten, ¿sí? Primero, el origen y tamaño de la muestra. Gran duda, ¿de dónde saco yo la población para estudiar, para someterla a un ensayo clínico? ¿De dónde obtengo los participantes del ensayo clínico? ¿Sí? Hay por ahí dando vuelta apuntes que dicen que se sacan de las cárceles. Bueno, eso es totalmente falso, porque da a entender como que vos a los presos los obligás a que entren en un ensayo clínico, ¿sí? Y por más que en algunas películas eso salga, recuerden el código de Nuremberg, ¿sí? Nadie puede formar parte de un ensayo clínico si no lo acepta. Bien, entonces eso no lo vayan a querer decir, ¿no? En ningún examen. ¿De dónde salen entonces los participantes? Bueno, por lo general, se elige a participantes que están, por ejemplo, en terapia intensiva, ¿sí? Obviamente siempre con consentimiento, chicos, ¿no? Siempre. Si es un niño, el consentimiento de los padres. Terapia intensiva, a un paciente que tiene una enfermedad para la que no existe un tratamiento. No sé si vieron, pero por ahí en las películas les dice, no sé, llega una mamá con su chiquito, por ejemplo, y el chiquito tiene una enfermedad rara, y le dice, mire señora, y la señora no tiene para pagar, ¿no? Un tratamiento. Dice, mire señora, se está probando este nuevo fármaco, donde su hijo podría obtener tales beneficios, ¿sí? Usted podría acceder, su hijo podría acceder de forma gratuita, si usted acepta, su hijo puede acceder a este tratamiento que se está probando. O sea, por ahí también se agarran como voluntarios a los pacientes que por su situación económica no pueden acceder a un tratamiento, ¿sí? Entonces, la única posibilidad de estos pacientes que tienen para acceder a un tratamiento que es caro, para una enfermedad rara, por ejemplo, es formar parte de un ensayo clínico.
obviamente, siempre y cuando este fármaco que vayan a administrarse haya mostrado en la etapa preclínica un relativo margen de seguridad, no obviamente cualquier cosa, ¿sí? Entonces, puede ser pacientes en estas situaciones, o bien también se puede llamar, vieron que hace poco salió una noticia que decía que buscan voluntarios para probar la nueva vacuna, no sé qué, una que estaba haciendo acá en Argentina, se buscaban voluntarios. También pueden salir anuncios en donde se busquen voluntarios, e incluso hay lugares en donde tenés un beneficio monetario. Sí, o sea, salen de muchos lugares, pero siempre, chicos, con consentimiento informado, siempre. Che, hay una pregunta. ¿Eso del beneficio monetario no es éticamente cuestionable? Sí es éticamente cuestionable, en eso tenés razón, por eso es que no se hace, ¿no? Pero hay lugares que sí te pueden pagar para que vos formes parte del ensayo clínico, o el voluntario lo puede exigir también, sobre todo si es, por ejemplo, suponete un fármaco en desarrollo que en la etapa preclínica, si bien no te causó la muerte de ninguno de los animales tratados, pero haya demostrado muchas RAMs, ¿bien? Entonces, por ahí sí puede pasar, pero como les digo puede porque no es lo común, como vos decís, eso es cuestionable éticamente, que vos estés pagando a los voluntarios para que sean parte de tu estudio clínico, y es por algo, pero por ahí los voluntarios pueden exigir un beneficio monetario por exponerse, ¿sí? No es lo que se hace, por ejemplo, en esto que les decía que salió, que buscaban voluntarios para probar la vacuna que se estaba acá creando en Argentina, no te pagaban nada, o sea, no es lo que se hace comúnmente. Pero sí existen lugares en donde te ofrecen dinero para que vos formes parte de un estudio clínico, ¿sí? Pero como vos decís, no sería lo correcto, digamos, ¿bien? Obviamente que siempre hay corrupción en lugares, o sea, en todo, donde ustedes miren hay corrupción, entonces sí, de que puede pasar, puede pasar. Pero no es, a veces, o sea, no siempre es idea del laboratorio, sino que a veces también los voluntarios le exigen una paga, y por ahí si el laboratorio no quiere pagar, el voluntario tiene todo el derecho a no aceptar ser parte del estudio clínico. Pero hay veces que los laboratorios, porque no consiguen voluntarios, ceden, ¿me entendés? Pero como vos decís, sí, es cuestionable. Pero bueno, yo les comento porque tienen que saber eso también, ¿sí? Entonces, veamos una cosa. ¿De dónde? Bueno, suponemos de todos estos lugares. Suponemos que saco de acá pacientes internados en terapia intensiva que yo les quiero ofrecer un tratamiento para probar la eficacia y demás. Les hago primero un consentimiento informado, supongamos que lo saco de ahí, ¿sí? Ahora, yo tengo que tener en cuenta una cosa, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que existen dos grupos. O sea, yo tengo mi población. De esa población tomo una muestra. Cuando hablo de una muestra, hablo de los voluntarios, ¿sí? De esa población tomo una población que va a ser mi muestra. Y a esa muestra la divido en dos grupos. En el grupo experimental y en el grupo control. El grupo experimental, chicos, es el que recibe el tratamiento en estudio. Recibe el fármaco en desarrollo. Y el grupo control, ¿qué recibe? Pregunta de examen, grupo control. El grupo control puede recibir dos cosas, o un placebo o un medicamento de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el grupo experimental recibe el fármaco del desarrollo, por ejemplo, el posible antihipertensivo que estoy desarrollando, el grupo control puede recibir un placebo. En ese caso, yo estaría estudiando al fármaco nuevo contra placebo. Estoy haciendo un estudio contra placebo. ¿Cuál es la finalidad de utilizar placebo? Diferenciar los efectos reales del fármaco, los efectos reales del fármaco, de los efectos psicológicos, ¿sí? De los efectos psicológicos. Eso es sumamente importante, porque, a ver, yo les digo maquinación, ¿no? La maquinación está en todo, pero acá sería efecto psicológico dicho técnicamente. La maquinación está en todo, ¿sí? Entonces, el paciente puede tener efectos psicológicos,
¿Por qué? Por la idea de solamente de recibir un fármaco, bien, que no conoce, puede tener o manifestar efectos psicológicos. Entonces, el estudio contra placebo, chicos, se hace para eso, para diferenciar los efectos reales del fármaco contra los efectos psicológicos, ¿bien? Ahora, los estudios contra placebo no es lo ideal hacer. Como les digo, lo mejor que puedo hacer yo es comparar un medicamento viejo contra uno nuevo. Si yo estoy desarrollando, por ejemplo, un nuevo antihipertensivo, me conviene más desarrollar ese antihipertensivo y darle ese fármaco en desarrollo al grupo experimental y darle enalapril, por ejemplo, al grupo control, ¿sí? O sea, darle un medicamento de referencia, un medicamento que ya exista para esa enfermedad, ¿bien? Eso quiere decir darle un medicamento de referencia en este contexto, ¿no? Porque después vamos a ver que cuando clasifiquemos a los medicamentos, están los medicamentos de referencia, pero ahí son otra cosa. Cuando hablamos del contexto de un ensayo clínico, un medicamento de referencia es un medicamento que ya exista y un medicamento que tenga eficacia demostrada para esa determinada enfermedad, ¿sí? Entonces, chicos, a ver, yo les hago una pregunta, ¿no? Les voy a hacer una pregunta a ver qué me responden ustedes. Si yo tomo voluntarios que tienen dolor crónico, pacientes que tienen dolor crónico, ¿sí? Y los divido en grupo control y grupo experimental. Al grupo experimental le doy el analgésico, ¿sí? En estudio. Y al grupo control le doy placebo. ¿Ustedes creen que es ético darle un placebo a un paciente con dolor crónico? ¿Qué opinan? Ni loco. No es ético. Perfecto, no me lo va a aprobar jamás eso al comité de ética. ¿Bien? Entonces, ojo con el placebo. No se puede utilizar siempre. En realidad, nunca es ético usar placebo, ¿sí? Siempre que exista un paciente que está sufriendo, no va a ser ético utilizar el placebo. Bien, al menos que yo haga el estudio en voluntario sano, bueno, eso es otra cosa. Pero igual, todo lo que estamos viendo de los pilares del ensayo clínico controlado, todos estos estudios se hacen en fase 3 por lo general, ¿sí? Les comento eso como data, lo vamos a ver bien mañana. Pero no es ético usar placebo cuando el paciente tenga un malestar. Por más que sea, qué sé yo, un mínimo dolor, no es ético, y eso es pregunta de examen, ¿sí? Esto va para los chicos de la UNT. La doctora Kliber, para la doctora Kliber jamás es ético utilizar placebo, ¿sí? O sea, no se debería usar. Y lo peor de todo es que los estudios contra placebo son los que más se hacen, porque son mucho menos costosos que los estudios comparativos, ¿bien? Son los que más se hacen y son los que menos se deberían hacer. Yo, un paciente hipertenso, que no le debería dar un placebo. A un paciente con un dolor crónico, no debería hacerle un estudio contra placebo, porque ese paciente está sufriendo y yo le estoy dando algo que yo sé que no tiene actividad biológica, ¿bien? Entonces, nunca debería ser utilizado el placebo, pero sí se hacen los estudios contra placebo, son menos costosos y son los que más se hacen. Lo que me conviene a mí, para que el paciente salga beneficiado, es hacerlo contra un medicamento de referencia, comparar un fármaco en desarrollo con uno viejo, pero que haya demostrado eficacia. Así, el paciente está recibiendo un tratamiento y a la vez está colaborando con el estudio clínico. O sea, se está beneficiando el paciente y está ayudando a la investigación, ¿sí? Entonces, por favor, recuerden, si el paciente tiene alguna dolencia, si los pacientes del grupo control tienen algún tipo de malestar o dolor, o sea, tienen alguna enfermedad de base, no le voy a dar placebo porque no es ético, ¿sí? No es ético dar placebo cuando los pacientes tienen una enfermedad. Bien, o sea, en realidad sería, como lo dice esta doctora Kliber, nunca sería ético usar un placebo, pero son los estudios que más se hacen. Bien, entonces, está claro, chicos, esto que les acabo de decir del placebo, ¿no? Del placebo y el medicamento de referencia. Si ustedes leen el CIER, que es un libro de fármacos, que ya les voy a decir, bueno, debe decir dónde tienen que estudiar todo esto, pero decir les ponen que al grupo control se les da o placebo o medicamento de referencia, ¿sí? Lo que no te aclara el CIER es que, o sea, te dice que el placebo no es ético utilizarlo
cuando el paciente tiene una enfermedad grave, pero no solamente cuando tiene una enfermedad grave. Cuando tiene un dolor, por ejemplo, y yo sé que ese dolor lo puedo curar con algo, si el paciente tiene una enfermedad y existe ya un medicamento para esa enfermedad, yo no le puedo dar un placebo a ese paciente, no es ético hacerlo. Pero los estudios contra placebos son los que más se hacen. ¿Bien? Está clara esa idea, ¿no? Yo tengo una consulta. Sí. Y en caso de que sea un examen doble ciego, o sea que ni el paciente, ni, digamos, ni en este caso el... ¿Cómo se llama esto? El médico no. Investigador. El investigador sepa a qué paciente le está dando, en este caso, bueno, el placebo o el medicamento, ¿podría llegar a ser ético? O sea, vos me decís que haya un estudio de doble ciego y que ninguno de los dos sepa qué está recibiendo ni qué está dando, si eso es ético. Exactamente, o sea, por más que yo, o sea, en el estudio, les dé el consentimiento informado de que es posible que cualquiera de los pacientes pueda llegar a tener o la droga o el placebo. ¿Sería ético en ese caso? Como te digo, el estudio de doble ciego es uno de los que más se hace, ¿sí? Si los dos, o sea, si los pacientes ya les voy a decir cómo se dice qué paciente va para cada grupo, ¿sí? Pero si los pacientes del grupo control, o sea, los que van a recibir el placebo, o son pacientes que tienen alguna enfermedad y que saben que tienen la posibilidad de recibir un placebo, claramente no sería ético, ¿bien? Porque si tienen una enfermedad, el paciente justamente, ¿para qué recurre al ensayo clínico? Dijimos, son pacientes que buscan una solución, que quizás no tienen dinero para pagar un tratamiento y se someten a un ensayo clínico para poder obtener beneficios, ¿bien? Entonces, no sería ético desde ya, pero de que se hace, ¿sí? ¿Se hace estudios contra placebo? Sí. Pero de que sería ético, no sería ético usar placebo si el paciente tiene una enfermedad y hay un medicamento para esa enfermedad. Bien, ya sea, como vos decís, con doble ciego, triple ciego o ciego simple, no sería ético. Usés la técnica de enmascaramiento que usés, no sería ético porque el paciente tiene una enfermedad y hay un medicamento para esa enfermedad. Ahora, es diferente si la enfermedad esa es una enfermedad rara y no hay tratamientos para esa enfermedad. Si no hay ningún tratamiento disponible para esa enfermedad, y bueno, vas a tener que comparar el fármaco en desarrollo contra el placebo. Pero si existe un medicamento de referencia para esa enfermedad, un medicamento que haya demostrado eficacia para esa enfermedad, al grupo control no le vas a dar un placebo, sino que le vas a dar un medicamento que ya exista, ¿sí? Sea la técnica de enmascaramiento que sea, ¿no? O sea, doble ciego, simple ciego, es lo mismo para todos. No sé si quedó claro lo que dije. Sí, clarísimo, gracias, Flor. Bien, pero ahora vamos a ver lo del enmascaramiento, ¿sí? Entonces, eso, chicos, cuanto a lo que recibe cada grupo. Ahora, otra cosa más a tener en cuenta en la población. O sea, en la población yo tengo que saber la fuente, es decir, de dónde recluto a los pacientes. Ya dijimos que puede ser, por ejemplo, de un CAPS, de un centro cardiológico, por ejemplo, si yo quiero desarrollar un beta bloqueante, ¿sí? Si yo quiero desarrollar un beta bloqueante, que son fármacos que se utilizan mucho en patologías cardiovasculares, supongamos, ¿no? O sea, supongamos que quiero desarrollar un beta bloqueante. ¿Ustedes de dónde tomarían la muestra? ¿De un CAPS o de un centro cardiológico? ¿Qué les parece? ¿De dónde buscarían personas para desarrollar este fármaco? ¿Cómo? Del centro cardiológico. De un centro cardiológico, perfecto. Si yo quiero desarrollar un beta bloqueante nuevo y sé que los beta bloqueantes tienen usos en cardiología, a mí me conviene tomar siempre la muestra más representativa. Entonces acá pongan, chicos, una característica importante. La muestra tiene que ser representativa. Y la muestra también tiene que ser homogénea. Representativa y homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a desarrollar un beta bloqueante, ¿sí? Un bebé, que ya saben que les dije que son fármacos que se usan mucho en patologías cardiovasculares, le hago un corazón y un vaso sanguíneo, ¿sí? Obviamente, si yo tengo que elegir entre tomar la muestra de un CAPS o tomar de un centro cardiológico, obviamente para que la muestra sea lo más representativa posible y lo más homogénea, la voy a tomar del centro cardiológico.
¿bien? Porque sé que en el centro cardiológico hay un montón de pacientes con enfermedades cardiovasculares en donde yo tranquilamente puedo probar un beta bloqueante. ¿Se entiende entonces que la muestra tiene que ser representativa y homogénea? Porque si no me va a dar error. No puedo elegir todos pacientes diferentes entre sí. Me van a dar mal los resultados del ensayo clínico. Entonces tengo que tratar de elegir siempre una muestra homogénea y representativa. ¿Está claro eso, no? Yo les voy preguntando cada cosita. Bien. Perfecto. Entonces, lo primero es de dónde reclutamos a la gente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque que la muestra sea representativa y homogénea, chicos, me determina la validez del ensayo clínico. No puedo tener una muestra con todas personas diferentes, ¿no? No me sirve. No puedo probar un beta bloqueante en un paciente con patología cardiovascular, en otro paciente con, no sé, le tiremos por tirar, en un paciente que su enfermedad sea, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la depresión, o sea, nada que ver, en un paciente que tenga diabetes, que esa sea su enfermedad, no, yo tengo que probar el beta bloqueante en las enfermedades que yo sé que me va a ser útil, que son las patologías cardiovasculares, ¿bien? Entonces, la representatividad y la homogeneidad de la muestra me determinan su validez. Tengo que tratar de que sea lo más representativa posible. ¿Y en base a qué elijo la muestra? Y en base al fármaco que quiero desarrollar. Si yo quiero desarrollar un fármaco para patologías cardiológicas, me voy a ir a un centro cardiológico a buscar las muestras. No voy a agarrar cualquier paciente que tenga cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante. Con respecto a la muestra, también se elige en base a criterios. Se llaman criterios de selección. Tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Chicos, cuando yo hablo de criterios de inclusión, estoy hablando de a quién voy a incluir en el ensayo clínico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pacientes voy a elegir yo para esto? Bueno, uno de los criterios de inclusión es lo que vimos de recién, ¿sí? Por ejemplo, pacientes con patologías cardíacas. Si quiero desarrollar un beta bloqueante, voy a elegir pacientes con patologías cardíacas, por ejemplo. Si quiero, no sé, desarrollar un nuevo antirretroviral, voy a elegir pacientes con VIH. ¿Sí? Entonces, ¿a quién elijo? ¿A quién incluyo en la muestra? Incluyo, en este caso, pacientes con patologías cardiológicas. ¿Bien? Ahora, la edad y el sexo también pueden ser criterios de inclusión. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un fármaco para la hiperplasia prostática benigna, voy a elegir, obviamente, pacientes del sexo masculino, ¿sí? Si voy a desarrollar un fármaco, ¿sí?, para el cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí?, aunque cáncer de mama puede haber en el nombre también, pero bueno, supongamos para el cáncer de endometrio, ahí está. Si yo voy a elegir un fármaco para el cáncer de endometrio, voy a incluir, mi criterio de inclusión van a ser que sean mujeres, ¿bien? Si voy a seleccionar o voy a elegir un fármaco para patologías que sean prevalentes en la infancia, voy a elegir a niños. Si voy a estudiar o voy a desarrollar fármacos para la demencia senil, voy a elegir ancianos, ¿bien? Entonces yo tengo que tener en cuenta qué es lo que quiero desarrollar. Y en base a eso voy a tener mis criterios de inclusión. En este caso, por ejemplo, el mejor ejemplo que pueden dar es de que si yo voy a desarrollar un beta bloqueante, voy a elegir o voy a incluir a pacientes con patologías cardiovasculares. Si yo voy a desarrollar un fármaco para la hiperplasia prostática benigna, o para el cáncer de próstata, pero pongan para la HPV, voy a elegir pacientes de sexo masculino, ¿sí? Entonces, eso es un criterio de inclusión. ¿Quién entra en la muestra? Pero ojo, porque así como hay criterios de inclusión, también hay criterios de exclusión. ¿Quién queda fuera? ¿Quién no va a poder participar en este ensayo clínico? Claro. Cuando yo hablo de criterios, sí. Pero igualmente, si yo, por ejemplo, voy a hacer un fármaco que apunta a niños o que apunta a viejos, primero no tendría que estar probándolo en pacientes entre 18 a 65, 21 a 65 años. Sí, excelente. Siempre cuando nosotros vamos a probar fármacos en niños, primero se los prueba en adultos, ¿sí? Primero en animales, después en adultos y después en niños, ¿bien? Está muy buena tu aclaración porque eso es así. No es que de la nada yo le pongo el fármaco al niño, ¿no? De hecho, los niños son más
criterios de exclusión que de inclusión. Bien, por más que el fármaco sea para una enfermedad de la infancia, el fármaco debe probarse siempre primero en adultos, ¿sí? Así que está muy buena tu aclaración. Bien, perfecto. Bueno, y cuando hablamos de criterios de exclusión, chicos, son más que nada para proteger al voluntario, ¿sí? Los criterios de exclusión buscan proteger a los voluntarios o a los pacientes. En los criterios de exclusión tenemos la edad, los niños y los ancianos, y el sexo mujer-varón. Cuando hablemos de los niños, como decía ahí su compañero, obviamente que los niños no van a ser voluntarios de ningún ensayo clínico, salvo con una excepción, que la enfermedad o que el fármaco en desarrollo, esté destinado a la infancia. Si el fármaco en desarrollo está destinado a la infancia, entonces los niños sí pueden ser voluntarios, bien, con el consentimiento de sus padres, por ejemplo. Por ejemplo, les tiro uno, el tumor de Wilms, ¿sí? El tumor de Wilms es un cáncer renal que es típico en los niños, bien, es común en los niños. Para estudiar posibles tratamientos para el tumor de Wilms, bien, que no tiene mucho, o sea, tiene tratamientos, pero todavía son como, no está tan bien estudiada la terapéutica, bien, es un tumor muy agresivo. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, bien, pues yo sé que el tumor de Wilms es un tumor de la infancia, de los niños. Obviamente que los voluntarios tienen que ser niños con tumor de Wilms, bien, pero ¿qué pasa? Estos fármacos, chicos, obviamente tienen que primero ser estudiados en animales y también pueden ser fármacos estudiados en pacientes adultos. Ahora sí les hago una pregunta. ¿Ustedes elegirían a un adulto sano para darle un antineoplásico? No, sería muy antiético. No, perfecto, ni en pedo, digamos, perdón por la palabra, pero ni loco. O sea, para estudiar un posible antineoplásico para el tumor de Wilms, ¿sí? Para un niño, primero tiene que ser probado en adultos, pero pacientes que tengan cáncer, sobre todo cáncer renal, ¿sí? Entonces, tienen siempre los fármacos, antes de ser probado en un niño, que ser probado en un adulto. Pero obviamente si es algo tan heavy como un tumor, no voy a probar jamás en ningún voluntario sano. Ni loco pruebo un antineoplásico en un voluntario sano, porque es totalmente antiético. El antineoplásico tiene muy baja seguridad siempre. No es que hay algunos que sí, no, todos son muy poco seguros. ¿Y para qué lo voy a estar sometiendo al paciente a riesgos si ese paciente no va a obtener ningún beneficio? Porque no está enfermo, ¿bien? Entonces, cuando hablo de niños, solamente van a ser sujetos experimentales cuando el fármaco en desarrollo esté destinado a una enfermedad de la infancia. El consentimiento en este caso lo firman los padres, ¿bien? Lo firman los padres. Y pasa lo mismo con los ancianos, chicos. En el caso de los ancianos, acá les comento, ¿sí? Que acá con el tema de los ancianos, primero que nada que hay como una brecha en la edad, ¿no? Como ahí lo dijo también su compañero. Cuando nosotros hablamos del caso de los ancianos, es importantísimo aclarar que estamos hablando de ancianos de mayor de 65 años, ¿no? O sea, los ancianos que quedan excluidos de los ensayos clínicos son ancianos que tienen más de 65 años. No se olviden de eso, ¿bien? Pero ahora, volviendo a lo que estábamos diciendo. Los ancianos también van a quedar excluidos de los ensayos clínicos, desde ya. Obviamente, acá les aclaro, los mayores de 65 años. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo un anciano puede ser sujeto experimental? Igual que los niños. Cuando el fármaco en desarrollo esté destinado a una patología propia de la edad, ¿sí? Por ejemplo, a la presbicia. Bien, la presbicia es una enfermedad, una dificultad que tiene el cristalino, el cristalino del ojo, digamos, el cristalino, para acomodarse en el anciano. Bien, o también vieron que los ancianitos por ahí no escuchan muy bien porque existe otra cosa que se llama presbiacusia.
O sea, los ancianos se van quedando sordos con el tiempo también. Entonces, si yo voy a buscar un tratamiento para la presbicia, por ejemplo, yo ahí sí puedo incluir ancianos porque sé que eso es prevalente. Ay, perdón, chicos, me molesta una banda de garganta. Eso es prevalente en la edad, en la tercera edad, ¿sí? Entonces, en esa situación, el anciano sí puede ser sujeto experimental. ¿Está claro lo que pasa con la edad? ¿Sí? Sí, sí, Flor. Sí, Ah, y sí. acá otra cosita les aclaro con el tema de la edad. Obviamente que yo cuando me refiero a niños, o sea, a partir de qué edad puedo incluir a las personas en los ensayos clínicos, hablamos a partir de 18 años. Bien, a partir de 18 años. Pero, esto les comento, digamos, o sea, en Argentina, a partir de los 21 años es lo legal para incluirlos en los ensayos clínicos, ¿sí? O sea, acá me refiero a sin el consentimiento de los padres, claramente. Pero, ¿cuándo es legal entonces en Argentina o desde qué edad es legal en Argentina participar de un ensayo clínico? Tenés que ser mayor de 21 años. De hecho, si mal no recuerdo, había visto, antes de todo esto del COVID, había visto que también buscaban, no me acuerdo para qué era, pero buscaban voluntarios y aclaraban, debe ser mayor de 21 años. O sea, es importante la edad también, ¿sí? Bien, y en cuanto al sexo, también hay criterios de exclusión, principalmente en las embarazadas. En las embarazadas, chicos, las embarazadas no forman parte de los estudios clínicos, al menos que, vamos de nuevo, el fármaco en desarrollo esté destinado para alguna enfermedad que ocurra en el embarazo. Por ejemplo, para la preeclampsia. Preeclampsia, ¿sí? Entonces, a ver, pasa lo mismo que con los ancianos y que con los niños, ¿sí? Las mujeres embarazadas no pueden formar parte del ensayo clínico, quedan excluidas para protegerlas, ¿sí? O sea, recuerden que los criterios de exclusión buscan proteger a los pacientes, ¿bien? Entonces, no van a ser parte de los estudios clínicos cuando, o sea, no van a ser cuando van a ser parte de los estudios clínicos cuando el fármaco en desarrollo esté destinado para alguna enfermedad que aparezca en el embarazo, algún signo o síntoma también del embarazo puede ser, ¿sí? En esa situación sí. Ahora viene una pregunta importante. ¿Qué pasa si una mujer entra a un estudio clínico, ¿sí? Y queda embarazada? Existe algo, chicos, que se llama criterio, acá les pongo, criterio de retirada, ¿sí? Como les dije recién, los pacientes tienen derecho a abandonar el ensayo clínico cuando quieran, ¿bien? Pero existe algo que es como un retiro obligatorio, ¿sí? Un retiro obligatorio, que es cuando, por ejemplo, una paciente está en un ensayo clínico y queda embarazada en el medio del ensayo clínico. Ahí se tiene que retirar de forma obligatoria, ¿bien? No solamente se tiene que retirar, sino que además tiene que controlarse, o sea, hacer control pre y postnatal, ¿sí? Y también hacer control durante la lactancia. Entonces acá les pongo, si una mujer forma parte de un ensayo clínico, después queda embarazada, bien, tiene que retirarse. No solo tiene que retirarse, sino que también tiene que hacerse controles. Prenatal, postnatal y durante la lactancia. Y obviamente hay que hacer controles fetales, ¿bien? Entonces, eso pasa en el caso, eso también es pregunta de examen. ¿Qué pasa cuando una paciente queda embarazada en medio de un ensayo clínico? ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, entonces eso en cuanto a los criterios de inclusión. En el varón no hay criterios de exclusión estrictos, solamente va a haber un criterio, no va a ser un criterio de exclusión, sino que,
por ejemplo, si los fármacos en la etapa preclínica demostraron que me altera la espermatogénesis o que me producen atrofias testiculares, ¿bien? Se lo tiene que informar en el consentimiento informado. Y ahí la persona decide si quiere formar parte o no del estudio clínico. Pero no es un criterio de exclusión estricto, ¿bien? O sea, no es que no se los va a dejar participar. Vos decidís, te querés correr el riesgo de tener alteración en la espermatogénesis y querés tener el riesgo, o querés correr el riesgo de tener atrofia testicular, vos lo decidís. O sea, no es un criterio de exclusión estricto, pero se tiene que informar que en los animales demostraron atrofia testicular. ¿Vas a someterte a esto o no? ¿Sí? Entonces, esas son cositas que las tienen que tener, pero no es que se les va a prohibir, sino que van a decidir. ¿Bien? Bueno, entonces está claro, chicos, cómo es el origen y tamaño de la muestra, lo que se tiene que tener en cuenta, la fuente y los criterios de exclusión, inclusión y de retiro. Está claro.